Pues ya, Pri. Entonces, una vez que vos tenés lo que te comentaba de la gravedad específica teórica, una curva, ¿cierto? Y pues yo no tenía gradación, directamente me daban lo de los tamices de 3 octavos, el 4 y el número 7. Con eso vos sacas la gravedad específica bulk. Eh, que me dio esto que nosotros tenemos aquí. Vos lo que haces es llenar la tablita e ir resolviendo las cositas de que te dice la INB 799. Entonces te voy a pasar un momentico así rapidito las fórmulas, pues ya empiezan desde la B hasta la C para que vos si querés las copies. Están en la parte superior, la C14 que es esta de acá. Aquí lo que hice fue el factor de corrección, lo que hago es entrar a esta regresión que yo saqué aquí y, y dependiendo de cada altura encuentro el factor de corrección. Solo es de valor la fórmula que te da la regresión. Tenemos estos datos que son lo del peso. Aquí lo que te decía, espérame, coloco un formato. Pues ya, todo lo que quedó en azulito es lo que hay que calcular y todo lo que está en blanco es lo que te dan como dato, ¿cierto? Tenemos el peso superficialmente saturado, bla bla bla. Entonces el volumen, ¿cómo queda? El saturado en el aire menos en el agua, ¿cierto? Eh, el volumen vos sacas un promedio, siempre todo lo trabajas con promedios. La gravedad específica, la gravedad máxima bulk es bueno, aquí están las fórmulas básicamente. La división entre el peso en aire dividido entre el volumen, ¿cierto? Lo promediamos y copiamos directamente de la regresión que nosotros tenemos acá, de esta curva, cuál es la gravedad máxima para dicho porcentaje de asfalto, ¿cierto? Luego con la fórmula que está en INB, en la 799, sacamos la GSE, que no recuerdo qué es, el porcentaje de asfalto. Ahí te los voy mostrando las formulitas. Lo del diseño del Marshall prácticamente solo este renglón de las fórmulas que están ahí. Aquí está lo de la estabilidad, cuánto dio las medidas de estabilidad en kilonewton sería aquí. Sí, porque se miden libras fuerzas en kilonewton. Y la estabilidad solo se promedia. Se multiplica la estabilidad medida por el factor de corrección y le sacas el promedio, y el flujo directamente solo sacarle el promedio, ¿cierto? Aquí lo del porcentaje de llenante es el que pasa por el tamiz número 4 dividido entre el PBE, que el PBE es el porcentaje efectivo de asfalto que nosotros tenemos aquí. Entonces eso es lo que te dan de la granulometría, que sería este E17, porcentaje por el número 200, ¿cierto? Bien, una vez que vos ya tenés toda la dosificación, toda la hoja llena, por así decirlo, lo que vos vas a hacer, o lo que yo hice, mejor dicho, es encontrar estas gráficas que nosotros tenemos aquí. Entonces, lo que yo hice fue agarrar y sacar reporte de lo que me había dado para cada porcentaje de asfalto. Mira que todo tiene porcentaje de asfalto versus peso unitario. Peso unitario que lo saqué de, de aquí, ¿cierto? El peso unitario y la gravedad específica es lo mismo. Eh, el BAN, la estabilidad, el BFA, el BA, el flujo, así sucesivamente. Lo que hice fue encontrar los coeficientes de las regresiones, que yo lo hago con esta fórmula que es de tipo matricial, que te la explico a colocar. Vos lo único que tenés que encontrar es hacer esta estimación punto lineal, encontrar primero los y, luego colocas potencia, colocas los x, colocas entre corchetes 1,2, extendes todo el rango así, ¿cierto? Cuando vos colocas la fórmula. Y mira que si yo le doy ahí, me dice que no, que esto es una matriz. Entonces tengo que darle control shift más enter para que me encuentre todos los coeficientes de una vez, que son los coeficientes correspondientes a esta curva, ¿cierto? Eso lo hice con todos y luego encontré los máximos y los mínimos para todos. Luego encontré los máximos y los mínimos y tomé un valor adoptado dependiendo del porcentaje que yo estoy
trabajando, ¿cierto? Básicamente es lo que está haciendo aquí es desplazarme los puntos dentro de las curvas. Es boba. Eh, para el caso del BA, hice la curva inversa también, que es la primero las Y y luego las X, para que me quede más fácil encontrar cuál va a ser el porcentaje del BAM óptimo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ya el diseño. Una vez que tenés todas estas gráficas, nosotros tenemos dos métodos que nos lo explicaron en clase, ¿cierto? Entonces vos tenés que encontrar primero la densidad bulk que te dé el máximo porcentaje, el porcentaje de asfalto que te dé la máxima densidad bulk, ¿cierto? Que sería este de aquí. Cuando está el máximo, como esto es una parábola, solo entradas, derivadas y igualas a cero y listo. ¿Sí sabes? La estabilidad, lo mismo, ¿cuál es el porcentaje máximo de estabilidad? Parábola, derivadas iguales a cero, listo. Entonces, aquí ya empieza como lo complejito, por así decirlo. Como esto ya depende de un tipo de tránsito, de un tipo de carpeta de rodadura y varias cosas, como el tipo de mezcla que vos vayas a hacer, nosotros vamos a los requerimientos, ¿cierto? Entonces, el BA nos dice que la rodadura, dependiendo de la carpeta de rodadura que nosotros vayamos a hacer, si es rodadura, intermedia o base, y además del tránsito, nosotros tenemos que tener un rango de 3 a 5, de 3 a 5, de 4 a 6, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a los vacíos con aires dentro de la mezcla total, y a nosotros nos da el porcentaje de BA para mi tipo de carpeta y tránsito, que nosotros tenemos tránsito liviano y una rodadura, carpeta de rodadura. El Cucho nos dijo que nosotros la dosificación que tenemos que hacerla siempre para la rodadura. Nos da un BA de 3 a 4, de 3 a 5. Entonces nosotros entramos a la gráfica. De 3 a 5 sacas el promedio, entras aquí y te da que el porcentaje óptimo es como 5, 5, ¿cierto? Agarras estos tres porcentajes de asfalto, los promedias, aquí está la formulita, ¿cierto? Promedio, solamente. Y este promedio es en teoría lo que vos deberías entrar a esas gráficas y tomarlo como un valor adoptado, ¿cierto? Mira que aquí lo que hice fue igualarlo a un porcentaje teórico y me está diciendo que estoy utilizando 5.85% de asfalto, que es lo que me recomienda este primer método, ¿cierto? Luego, vos vas a chequear la estabilidad breve para el tipo de flujo liviano mayor a 600. El flujo, el tipo de tránsito, dije flujo hace rato. El flujo, lo mismo, flujo liviano de 2 a 4, de 2 a 4. A 389, ok. El BAN mayor a 14 y el BFA de 6580. Breves, me chequeó todo. El otro método es más sencillo. Nos saltamos todos estos dos pasos y solo tomamos el último, 5.5. Y decimos, bueno, chequemos a ver si me cumple. Porque este es el criterio más importante que nosotros debemos de minimizar, pero de mantenerlo en un rango, por así decirlo. Nosotros siempre queremos que los porcentajes de vacíos totales en la mezcla se reduzcan al mínimo para que la mezcla no se oxide, es lo que nos explicaron, ¿cierto? No se envejezca. Pero ¿qué hacemos? Como nosotros encontramos este 5.85, nosotros lo que reportamos verdaderamente es un más o menos 0.3. Aquí esto es redondeado con solo un decimal. Solo un decimal. Ajá. Entonces lo que nosotros reportamos siempre es ese rango. Como nosotros nos dio, por ejemplo, en mi caso por el primer método me da 5.85, entro a las gráficas y evalúo todos los constantes que me dan en las gráficas. Luego hago lo mismo con el más 0.3 y el menos 0.3 y mira que por ejemplo a mí con más 0.3 no me cumple. Entonces lo que yo debería hacer es agarrar y tomar el rango siempre seguro para que el flujo se permanezca constante. Ahí ya me cumplió el flujo, estoy bajando la cantidad de porcentaje de asfalto, de cemento asfáltico, y me da que es 5.61, lo óptimo. Eso es lo que yo debería reportar ya cuando tengo la mezcla hecha. Entonces es solo eso. Por el otro método sí me cumple con completamente todo. Entonces es armar esta berraca tablita que sé que es harta y mamoncita, pero pues las fórmulas están en ahí en INV799, viejo. Ahí ya es como ubicar qué es cada letra y cómo se calcula. Yo lo dejé aquí también con letricas acá arriba. Ay, con letras acá arriba de cómo fue que hice la respectiva operación. Por ejemplo, la gravedad máxima teórica de 100 menos A, que A es el porcentaje de bitumen,
sobre 100 menos L, que es el porcentaje no sé qué, no sé cuánto, y así. Si algo ahí te guías y solo es copiar eso.